Para julio de 1822, una vez pasado un año desde la independencia del Perú, se instaura la primera institución por orden democrático, todavía bajo la orden de José de San Martín, el primer Congreso de la República, entidad que estuvo integrada por dos grupos. En uno de los diputados, quienes iban a ser 80, pero fueron 79, y el otro grupo era la Junta Suprema de Gobernatura, donde habían solamente 3 personas. A partir de ahí, el llamado Congreso, compuesto por 2 cámaras, mantuvo ese sistema hasta el año 93, 1993, con el gobierno Fujimori. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del poder legislativo, pero no como tal, no como Congreso, sino desde otra perspectiva. Hace tiempo, exactamente el 8 de junio, salió una noticia que hizo que varias personas, varios conocidos me preguntaran sobre este tema, la bicameralidad. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el nivel histórico? ¿Beneficia o no al país o al poder legislativo que se vuelva a la bicameralidad? Así que bienvenidos al primer episodio de Café Peruano, donde vamos a hablar acerca de la bicameralidad y estos aspectos. Como les había mencionado, el 8 de junio se presentó y se aprobó el proyecto de ley en el que se tendría que someter a votación otra vez la vuelta a la bicameralidad. Este es un tema que viene desde el 2018 aproximadamente, otra vez tocándose. Incluso se llevó a referéndum, que más adelante vamos a hablar de esto. Pero ese día, el 8 de junio, no se llegó a la totalidad de votos. Se requerían 87. ¿Y saben cuántos llegaron a alcanzar? 86. Por lo tanto, al ser casi la totalidad de los votos requeridos, no la totalidad exacta, esta votación iba a ser sometida ya no a debate en el Congreso, sino directamente a un referéndum. 2 días después, el 10 de junio, el congresista Nano Guerra García propuso la reconsideración. ¿Saben que la reconsideración es cuando un proyecto de ley se aprueba y a alguien le gusta o no, o hay una u otra modificación que hacer, se presenta una reconsideración, o sea, se vuelve a pensar, se vuelve a discusión y la votación se repite? Entonces, se convocó a la reconsideración, se aprobó, por lo tanto, más o menos por la veintena de este mes va a volver a tocarse el tema en el Congreso. Entonces vamos a hablar acerca de qué es la bicameralidad. Yo les había hablado que en 1822 ese primer Congreso tuvo 2 cámaras, una más grande que la otra, pero eran 2 cámaras. Y históricamente siempre el Perú ha tenido un Congreso bicameral, o sea, un Congreso compuesto por 2 cámaras. Diputados y más adelante se convirtieron en senadores. Solamente hasta 1993 que con Fujimori esto se anula, que a mi consideración fue uno de los mayores errores que cometió ese gobierno, dentro de los tantos que tuvo, claro. Y bueno, eso nos lleva a la lamentable condición en la que hoy en día se encuentra nuestro Congreso de la República. No ustedes me dirán, oye, sí, el Congreso que tiene una aprobación tan baja. Déjenme decirles algo, eso es normal. Averigüen, googleen, utilicen sus computadoras, sus celulares. No hay país en el que la Cámara o en el que el Congreso, ya sea unicameral o bicameral, tenga una aprobación considerable. Siempre es el apestado del grupo. Pero esto no quiere decir que defienda o no. Yo soy consciente de que el Congreso no hay que describir mucho, ¿no? Sabemos la condición pobrísima que tiene. Lo que vamos a hablar es en sí de la bicameralidad. Entonces, como les había mencionado, la última vez que se aprobó una constitución la bicameralidad fue en el año 1979. Esa constitución del 79 contemplaba 180 diputados y 60 senadores, o sea, era un congreso compuesto por 2 cámaras que hacía un total de 240 personas, y para ese entonces era una representación adecuada. Vamos a hablar también acerca de lo que es la representación, porque ustedes me dirán, no, pues está claro, si ahorita con 130 sufrimos, imagínate con 110 más, o sea, cuán beneficioso puede ser esto, cuán bueno puede ser esto, ¿no? Ahora, ¿cómo se escogían? A ver, los diputados eran escogidos por regiones. Esto tiene un nombre, distritos electorales, o sea, hoy en día serían las regiones. Mientras que los senadores son escogidos de manera nacional, o sea, es una representación más variada. Mientras que los diputados serían como los congresistas, que son electos por sus regiones, los senadores serían electos a nivel nacional, una representación total, que estos saldrían de las listas que presentarían los partidos. Ahora,
Estas dos cámaras a nivel histórico tuvieron cierta categorización. Por ejemplo, la Cámara de Diputados era la Cámara baja o la Cámara joven, donde para ser diputado tenías que tener mínimo 25 años. Mientras que los senadores eran la Cámara alta o la Cámara vieja, ¿no? Donde para poder ser senador tenías que tener mínimo 35 años, pero esto no se cumplía. Normalmente los diputados eran adultos y los senadores eran personas mayores, más viejas. Incluso nos preguntamos de dónde viene la palabra senado, porque senador viene de senado. Senado viene de un término latín que significa senatus. Senatus tiene la raíz sen, que significa viejo, senil, senecto. Por lo tanto, el Senado es una cámara de personas mayores, de viejos, que se encargan de producto de tal vez su experiencia, su conocimiento, su trayectoria política, poder tener un control sobre la Cámara de Diputados, mientras que la Cámara de Diputados también tiene un control sobre la Cámara de Senadores. Vamos a ir a hablar de esto en los pros que podría presentar una bicameralidad. Ahora sí, pros y contras del retorno hipotético a la bicameralidad que va a ponerse a debate, como les digo, en la veintena de este mes. La legislación con un Congreso bicameral pasaría a ser más lenta, por lo tanto más organizada. No sé si se han dado cuenta, cuando llegue el final de la legislación, o sea, la legislación se divide por año, ¿no? Desde que entra a la mesa directiva el 28 de julio hasta que se retira a finales de junio, es una legislación. Cuando va a terminar la legislación se ponen como locos a aprobar proyectos de ley, presentar proyectos de ley, archivarlos, aprobarlos, votarlos, debates largos y terminan haciéndose votaciones apresuradas. Por lo tanto, algo apresurado es algo que no se piensa bien, que no se repasa bien. Entonces, que exista dos cámaras permitiría que la votación sea más lenta, que sea el debate más argumentado, más preparado, más elaborado y una discusión que permita que la ley sea realmente provechosa y beneficiosa para ¿quién? Para el pueblo. Las dos cámaras tienen diferentes funciones. Mientras que los diputados netamente legislan, o sea, presentan proyectos de ley, interpelan, censuran a otro tipo de autoridades, el Senado se encarga de la aprobación de todo eso. O sea, el Senado puede aprobar los proyectos de ley, revisarlos y también puede proponer altos directivos. Estamos hablando del TC, estamos hablando de la Junta Nacional de Justicia, estamos hablando del Defensor del Pueblo y así. Esta función, esta división, esta bicameralidad debería, en la teoría, debería mejorar la legislación, o sea, debería darle una mayor condición política al poder legislativo que hoy está tan degradado. Entonces, como les digo, en la teoría, esta división del Congreso tendría que significar una mejora, no voy a decir simpatía, hay que aprender a diferenciar en política la eficiencia con la simpatía. Puede ser que tal persona me apeste, me caiga mal, pero si hace un buen trabajo, o sea, ahí está el nivel de objetividad que uno puede tener, ¿no? Pero hay que entender una cosa, me puede caer mal, pero puede hacer un buen trabajo y eso hay que saber reconocerlo. Entonces, no estamos hablando de simpatía, la simpatía tal vez estaría hasta peor, ¿no? Porque ahorita les voy a mencionar algo curioso. Pero la eficiencia tendría que ir a un nivel mayor, la condición política tendría que subir, tendría que mejorar. Ahora, vamos a hablar de los contras. ¿Existen contras? ¿Cuáles podrían ser? Una cosa que mucho se ha ido escuchando, mucho se ha ido hablando, debatiendo en la calle, es acerca del costo. Últimamente estamos viendo que el Congreso presenta su presupuesto, el Ministerio de Economía se lo tiene que aprobar y listo, no hay quien lo observe. Y a veces, bueno, generalmente ese presupuesto es elevadazo, entonces inflado se presta a un montón de cosas, como lo que estamos viendo hoy en día. Pero en este caso, al haber dos cámaras, tanto la Cámara de Diputados elaboraría su presupuesto como la Cámara de Senadores elaboraría su presupuesto y una cámara revisaría a la otra. Esto proporcionaría un equilibrio, una especie de equidad y a la vez justicia en cuanto a sus presupuestos. Entonces, por algo este programa se llama Café. Una cosa que debo decir, algo amargo, es que ese tema de que no, una cámara de 240 personas nos saldría más cara, eso es ignorancia. Una cámara de 240 puede costar más, puede costar menos, puede costar igual que la cámara de hoy. Y déjenme decirles, definitivamente esto que les estoy contando, aparte de ser
conocimiento propio, aparte de ser opinión, es una revisión de varias opiniones de políticos de diversas salas. Estoy hablando de políticos de izquierda, de derecha, excongresistas, exministros y autoridades. Y pues hacen un análisis y mencionan de que no tendría por qué ser más caro el presupuesto que este Congreso unicameral. Entonces, no estamos hablando solamente de que 130 cobren mucho. Estamos hablando de que los 130 congresistas con un aproximado sueldo de 16.000 soles al mes y sus asesores que ganan entre 6 a 10.000 soles al mes, y cada congresista tiene un grupo extenso de asesores, esto podría recortarse tranquilamente, no hay necesidad. Estamos viendo los personajillos que hay de asesores hoy en día en el Congreso y no habría necesidad de tener tanto. Definitivamente esto implica una reforma política amplia que considere todo este tipo de cosas, no solamente al titular, sino también a quienes están detrás de él, qué tipo de persona puede estar detrás de él y definitivamente el sueldo que cobraría en este caso estos asesores. Vamos a hablar acerca de lo que es la representatividad. 130 congresistas es un número muy bajo. Existe una ecuación matemática, que no la voy a exponer porque no soy bueno en matemática, pero existe una ecuación, les invito a investigarla, en la que se puede evaluar cuál es el número ideal para poder representar a esa población. Para 1822 eran 83 los miembros del Congreso. ¿Y saben cuántos habitantes eran? Era 1 millón de peruanos. Imagínense hoy en día que somos 32, 130 es una representación, no es una representación total, no es completamente justa o equitativa. Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Estados Unidos tiene 332 millones de habitantes aproximadamente, vamos a hablar de 330. ¿Saben cuántos senadores y diputados tienen? Miren, tienen 100 senadores y tienen 435 diputados. No vamos a ser definitivamente como Estados Unidos porque tampoco somos tanta población. Pero una cámara de 180 y otra de 60 creo que sería más apropiado y proporcionaría una representación variada y real a nivel, como les había expuesto, 180 electos por regiones y 60 electos a nivel nacional, que obviamente son diferentes regiones, pero una elección junta, ¿no? Hablando en resumidas cuentas, la única contra que podría presentar la bicameralidad está en la duda de si el presupuesto puede ser mucho más caro de lo que es hoy en día. Como les menciono, esto es relativo y si hablamos de representatividad es necesario que se aumente. 130 es muy poco, siendo peor que son una sola cámara. Tengo aquí una frase que les quiero leer que me parece, que creo que resume la condición política, la representatividad que hay hoy en día. Entre menos congresistas, más poder del que deberían tener. Tenemos 130 para 32 millones. Son menos congresistas y el poder de gobernar a 32 millones de habitantes cae sobre ellos, van a tener más poder del que deberían, y eso es lo que está sucediendo hoy. Bueno, en el 2010, algo importante que comentar, que acotar. En el 2018 se sometió a votación este tema en referéndum. Algunos ya habrán votado, tal vez de los que me están escuchando, porque, bueno, nosotros los jóvenes en esa época todavía no. Pero en esa época se nos hizo a los peruanos no votar, mediante engaños, ¿no? El corruptor de todo esto fue Martín Vizcarra, una vil persona que mediante artimañas manipuló a la población para que al final no se dé esta situación, ¿no? Incluso nos condenó a la no reelección. La no reelección es un grave error. Cada periodo va a estar lleno de novatos. No vamos a poder tener gente con experiencia. Por más viejos que sean, no van a ser políticos. Y necesitamos gente con experiencia. ¿Existen honrosas excepciones en el Congreso? Claro que sí. Como también existe basofia total, o sea, basura, que no debería volver. Pero la reelección es una necesidad. No. Por ejemplo, hoy en día reniegan las personas, la población, con los congresistas que tenemos, pero yo les hago la pregunta, ¿quién los escogió? ¿Quién los ha dejado ahí? ¿Quién ha permitido que esos personajes, esos ladrones estén ahí? No les voy a responder. Ustedes juzguen eso. Entonces, volviendo al tema, luego de haberles expuesto todo esto, mi opinión, yo creo que la bicameralidad es una necesidad hoy en día, sin afirmar, ojito, sin afirmar que esto mejore la condición política del poder legislativo. Eso
no es comprobable, pero debería suceder. Sin embargo, yo creo que la bicameralidad es una necesidad. Necesitamos que existan dos cámaras que puedan controlarse la una a la otra, que puedan evaluarse una a otra para que exista una legislación, como les había dicho, más lenta, más evaluada, más estudiada y por lo tanto más justa. Entonces, a mi opinión, el tema del presupuesto es relativo, eso se puede acomodar. Como les digo, depende de una reforma política bastante, bastante profunda, bastante minuciosa, pero es relativo. Yo creo que un argumento para oponernos al tema de la bicameralidad no puede ser el presupuesto. No. Estamos a puertas de que se evalúe de otra vez el tema de la bicameralidad, del retorno a la bicameralidad. Si bien es cierto, hay muchos congresistas que están buscando que eso se apruebe para poder reelegirse, sí, pero les menciono, la reelección es una necesidad. Hoy en día, si tenemos gente así, es porque los verdaderos políticos están en la calle, producto de que no pueden volver. En mi opinión, lo que va a suceder en esos días, o sea, hablando del debate, si es que se aprueba en el Congreso, bacán, bien, me daría gusto, a pesar de los intereses y de quienes voten, porque creo que es necesario. Pero si esto se somete a un referéndum, evidentemente va a salir un video de eso, más directo. Bueno, va a estar en nuestras manos poder escoger si eso va o no. Y como les digo, lo ideal sería de que volvamos a ese modelo. Grandes países lo utilizan, Francia, Italia, Estados Unidos, Ecuador, tienen congresos bicamerales, o sea, dos cámaras, senadores y diputados. Una se controla a la otra, controlan su presupuesto, controlan sus proyectos de ley, controlan sus evaluaciones. Cada una tiene sus funciones y eso mantiene un orden. Entonces, en esta situación, en esta condición tan precaria en la que se encuentra nuestro poder legislativo, un factor importantísimo es el orden, por lo cual yo considero que el retorno a la bicameralidad es una necesidad. Entonces, luego de haberles expuesto cómo funciona un Congreso bicameral, qué beneficios puede traer en su teoría, que tengamos muy en cuenta eso, qué contras podría tener, que hemos visto que es casi nula la contra, evalúe cada uno de ustedes. Yo los invito a investigar. Si tienen algún tipo de dudas me pueden escribir por los comentarios o al directo, y esto lo podemos seguir conversando, pero les he explicado cómo funciona, qué es lo que podría traer, qué es en lo que podría ayudar, y les expreso mi opinión acerca de esto. Y bueno, luego de haber hecho esto, hemos llegado al final del primer episodio de Café Peruano, donde les he hablado acerca de algo que, como les mencioné, varias personas me estuvieron preguntando, por eso lo consideré importante y creo que el primer tema de este programa. Así que espero poder verlos en otro episodio. Que tengan una buena semana. Cuídense.